Más de 5,000 migrantes cruzaron nadando hacia Ceuta, al sur de España. Había menores ingresando sin acompañantes al país. Más de 5,000 migrantes cruzaron nadando hacia Ceuta, enclave español en Marruecos. También es verdad que jóvenes de entre 15 y 25 años, al menos 1.5 millones, no tienen trabajo y no estudian tampoco. Por eso la migración, por eso buscar. La Guardia Civil Española reportó que entre los migrantes hay alrededor de 500 menores no acompañados. Por ley, los infantes deben ser protegidos, y si no son reclamados por sus familias, España no puede devolverlos. El centro de estancia temporal en Ceuta, con capacidad para 512 personas, alberga ya a más de 750 indocumentados. Cientos de migrantes improvisaron campamentos con cartones, plásticos y mantas. Las autoridades de Ceuta declararon emergencia humanitaria ante la ola de migrantes. Las migrantes embarazadas están protegidas por la ley de extranjería, la cual establece que no serán expulsadas cuando estén en situación de vulnerabilidad. Y en el gobierno español, la Corte Suprema ordenó que no hay deportaciones rápidas. O sea, al menos de manera policial son 72 horas para que un migrante sea detenido, ayudado, puesto en buenas condiciones, y a partir de analizar su caso tiene 60 días para estar en un lugar no de reclusión, sino un lugar de acogida, y de ahí se ve legalmente si puede quedarse o no. Generalmente los que se quedan son niños, mujeres y demás, ¿no? El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aprobó un proceso de regularización y un plan de integración y ciudadanía para extranjeros que ya vivían en España antes de finalizar 2025. En abril, hubo una regularización de migrantes que dio de residencia y trabajo a alrededor de 500,000 de personas en España. Muchos de los jóvenes provenientes de África buscan llegar a Europa, en una ruta migratoria que ha consolidado la presencia de marroquíes en España, Francia, Alemania e Italia. Y el gobierno italiano propuso suspender el espacio aéreo con España tras la llegada de migrantes desde Marruecos. La primera ministra, Giorgia Meloni, aseguró que analiza medidas extraordinarias para proteger las fronteras. Y precisamente para platicar más de este tema, saludo con muchísimo gusto aquí en el estudio a Israel López, coeditor de la sección Orbe. Israel, qué gusto saludarte, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Un tema, ya lo veíamos, las imágenes son impresionantes, imágenes que se han repetido por años en Centroamérica, en la frontera norte de nuestro país. Hemos visto también precisamente en España la gente que pues va buscando refugio. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué fue lo que falló en este tema de la seguridad fronteriza? Bueno, mira, el asunto de Ceuta es que es un enclave que está en África, pero de soberanía española. Esto, pues, es el punto donde desde Marruecos se puede llegar y es la entrada en realidad a Europa, ¿no? Por eso lo que comentabas ahorita de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni quiere vetar el espacio Schengen, que es la libre circulación por Europa. Esto también provocó una disputa diplomática entre España y Italia, porque Italia le critica mucho a España esa recepción de migrantes, ¿no? La Corte Suprema acaba de aprobar el día de ayer, y que entró en vigor hoy, la posibilidad de que los migrantes no sean deportados de manera inmediata, sino tengan, como ya decía la nota, 72 horas de manera policial para ver cómo está su situación y si hay alguna posibilidad de que ellos se puedan quedar de acuerdo por las circunstancias que hayan migrado. Entonces tienen 60 días para poder normalizar o regularizar su situación. Si en esos 60 días no es posible, entonces serán deportados, pero bajo otras condiciones. El tema de los menores es muy importante. Veíamos en las imágenes muchísimos menores cruzando y bueno, pues ya se apegan precisamente, plan con maña un poco a eso se apega, ¿no? A quedarse ya en España. Sí, muchos menores sí se apegan y muchos de ellos migran solos, ¿no? Y esto, bueno, o sus padres, por ejemplo, hoy se habla ya de 15 muertos en esta nueva ola que trata de entrar a Europa vía España, pero seguramente serán más, ¿no? Porque esto tiene 10 días que empezó, este fenómeno empezó, pero se hablaba de 200 personas diarios, pero como te digo, como se acaba de aprobar esta medida en España,
pues se empezó a escuchar mucho en redes y detonó. Por eso ves que el día de ayer y el de hoy empezó a crecer el número de migrantes que tratan de entrar, no solamente de Marruecos, sino también de varios países de varios países de África que están buscando, bueno, pues por supuesto, una mejor situación de vida económica, una mejor oportunidad y pues por supuesto tener la posibilidad de avanzar de manera profesional, ¿no? Para que nuestro público pueda entender un poco más a fondo, en Centroamérica huyen de las guerrillas, de la presión de pues, los grupos criminales. De este lado de Europa, ¿de qué está huyendo la gente? Sobre todo la gente que viene de África. De la pobreza, principalmente de la pobreza. Pero también hay muchos países en África que tienen conflictos bélicos. Y esos conflictos bélicos, pues, por supuesto que también los hacen migrar. En Marruecos es una monarquía, pero hay grupos que son disidentes y esos grupos son perseguidos, ¿no? Y por supuesto que ellos también buscan, ese tipo de personas que migran bajo esa condición tienen alguna posibilidad de quedarse, ¿no? Es lo mismo que en Centroamérica, no es la pobreza, son las guerrillas, es el mismo tráfico de personas que en esa frontera entre Ceuta y Melilla operan muchos grupos que hacen tráfico de personas y se traen a mucha gente y bueno, pues mira lo que sucede en estos días, ¿no? Ahora, Ceuta pues prácticamente funciona con un número limitado de todos los servicios, tanto de emergencia, policiales, incluso médicos. Ahorita es importante ese tema de los servicios médicos, pues es muchísima gente la que hay que atender. ¿Qué es lo que estará pasando hacia los próximos días, las próximas horas? ¿Habrá apoyo internacional? ¿Habrá apoyo de España, Italia? Mira, las autoridades de Ceuta ya alertaron de que va a haber una crisis sanitaria, porque por supuesto que no todos migran en buenas condiciones o llegan en muy malas condiciones. Como bien dices, no hay, inclusive Ceuta ya pasaba por una crisis sanitaria importante por la limitación que tienen de recursos y ahora por supuesto que va a estar desbordado. Italia no puede ayudar porque está precisamente criticando y habrá que ver si Alemania, otros países como Francia, que son más receptivos a los migrantes, pueden apoyar en ese sentido. Ya sucedió alguna vez cuando los migrantes llegaron también en masa a Italia, como varios, Alemania precisamente con la canciller Merkel ayudaron mucho, ¿no? Pero ahora es muy difícil que, por ejemplo, el vecino Italia ayude. Hay que recordar que Giorgia Meloni es de una política de extrema derecha, por eso simpatizaba tanto con el presidente Trump, que su política del presidente Trump de base es antimigrante, ¿no? Ahora, el tema de la declaratoria de emergencia, pues no llega y es algo que se requiere, que se necesita. Mira, el protocolo de España, lo que argumenta España, es que no pueden declarar una emergencia porque las emergencias son para los desastres, como acababa de suceder con los incendios, ¿no? Entonces, ellos consideran la migración que no es una emergencia nacional, sin embargo, ya desplazaron a ejército, ya pusieron ejército para que proteja, no para que repele, para que proteja. Y esto, bueno, pues evidentemente es una política que no le gusta no solo a Italia, a algunos otros países como Hungría, que no le parece que sigan siendo receptivos algunos países en cuanto a la migración. Bien, Israel, lamentable la situación pues de migrantes, porque no solamente es una situación que viven nuestros paisanos que van hacia el norte, la gente de Centroamérica, vemos ya nuevamente historias como esta ahí en España que se repiten y pareciera que estas imágenes nuevamente las recopilamos de años anteriores. Israel, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estaremos pendientes, por supuesto, a través de El Heraldo de México en su versión impresa y a través de Heraldo Televisión. Muy buenas noches, Israel. Buenas noches.